Bueno, hola de nuevo. Ya después de 7 meses que no hacemos este programa otra vez, desde marzo del 2023, ahí por unos cosillas que hubo en la UAM, pero pues bueno, ya volvemos en esta nueva temporada de HPT y también Usmendi Derrumbando. En un momento les hablaremos de la película que vamos a analizar, pero pues lo importante es que aquí ya estamos de regreso y vamos a estar constantes a lo largo de toda esta temporada, ¿no? Pero Luis también nos tiene que decir algo más aparte sobre HPT y sobre el programa en general. Pues sí, comentar que la UAM nos ha permitido estar juntos, platicando nuevamente, organizándonos para traer nuevo contenido. Vamos a estar en HPT creando nuevas cosas para todos los compañeros de la UAM, de la UNAM, de todas las universidades. La idea es que podamos generar una comunidad y por eso les hago la invitación. Este es el primer programa, pero para todos los demás ustedes están invitados a participar si quieren estar en vivo con nosotros, si quieren estar comentando, dejando mensajes, preguntas o incluso dejándonos algún mensajito diciendo, oigan, me gustaría que tocaran este tema. Pues vamos nosotros a abrir todos los canales para que ustedes puedan agregarse a esto, ¿no, Samu? Sí, sí, digo ahí un poquito más adelante en el programa diremos cuál es la película de la semana siguiente. Y así si quieren acompañarnos a los programas, pues pueden mandarnos un mensajito por nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo en la descripción. Y si son estudiantes de la UAM y quieren incorporarse a hacer su servicio social, pues también pueden mandarnos mensaje para incorporarse a este proyecto, ¿no? Pero pues vamos a las noticias, ¿no? Oh, sí, porque mira, hemos estado tanto tiempo sin hablar de cosas que han pasado en nuestro alrededor, que creo que lo primero, lo más importante, primero es empezar diciendo, ha pasado de todo en estos últimos días y a mí se me hizo una broma bien divertida lo que decían del Costco, Ah, sí. porque por ahí estaba la broma muy divertida de la guerra de los pasteles otra vez y que Ajá. vamos a estar peleándonos con Francia y no sé qué. Los memes han salido bellísimos, han tenido mucho Ujú. que contarnos. Creo que si algo ha pasado en México es el constante pelearnos por pasteles, según Ujú. lo que hemos visto, y el Costco nada más fue el dinamita, ¿no? Sí. Sí, 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 digo, esto de meme de Costco ha andado por 2 semanas. Digo, ahorita ya se está calmando, pero sí estuvo muy duro al principio, ¿no? Y creo que los que han ido a Costco, los que van, o los que tienen membresía de Costco, pues podrán sentirse identificados en cierta medida por estos memes, porque luego vas y ves a la gente llevándose cajas y cajas de pasteles, ¿no? Y creo que ya la queja de muchos era que no importa que, aparte de que se dejan sin pasteles, también eso, de que se empezaban a pelear a veces, ¿no? Sí, no, ya una pelea cuchillo a muerte, por eso el Ajá. anterior con los monitos es genial, es muy bello. Y eso nos permite ver que pues, al final de cuentas México se las ingenia para seguir adelante, pero al mismo tiempo esto del capitalismo o como le quieran nombrar, las grandes empresas, las grandes marcas, pues tienen que regular también lo que ellos venden, ¿no? No podemos dejar de lado que ellos sienten que están perdiendo por las tantas compras, pero no sé, al final de cuentas la gente busca cómo sobrevivir y eso es un claro ejemplo, ¿no, Samu? ¿Qué otra noticia tenemos muy importante? Pues relativo a la política, como si nos ven desde otros países o son extranjeros, pues en un año está nuestras elecciones, menos de un año, y prácticamente ya iniciaron las campañas, precampañas le dicen, pero pues ya son prácticamente campañas. Y esta semana nuestro partido gobernante Morena anunció su candidata para la presidencia, ¿no? Y digo candidata porque creo que pues es Claudia Sheinbaum. Y pues por así decirse es la primera bueno, no, no es la primera, es la segunda mujer que es candidata a la presidencia. La primera fue Josefina Vázquez Motos hace 10 años. Y pues esto ha suscitado muchos memes entre la propia comunidad de Morena, también entre los partidos políticos, más por la lucha interna que hay entre ellos, pero pues los memes, al igual que con lo de Costco, no están de esperarse y pues uno de ellos es este que sinceramente cuando lo vi sí me reí bien fuerte porque pues es muy cierto, ¿no? Pero bueno, no sé tú qué pienses. Yo también me reí bien fuerte porque es como, no manches, justamente sale en la semana el tráiler de esta película que muchos, yo crecí con esa película, me encanta, es de mis favoritas y cuando sale esto y el meme fue como,
perfección, perfección. Esto es cine, señores, no Sí. lo duden. Pero hay otro también que es muy bueno y es este que estamos viendo en este momento. No, Sí. es bellísimo también, ¿no? Es interesante y creo que no debemos dejarlo a un lado. Sí, Marcelo Ebrard es, digamos, uno de los grandes perdedores de esta contienda y si conoces la historia de Marcelo Ebrard con el peje, pues le entiendes al meme, ¿no? O lo entiendes un poco más. Sí, no, es genial. Pero bueno, pues entonces ahora, ya que hablamos de la semana, vamos con lo siguiente, ¿sale? Sí, vamos a la película. Así que, Estamos de regreso, estamos de vuelta en este programa. Bueno, ya vimos un poco de lo que pasó esta semana. Hablamos precisamente sobre recordar este fin de semana un suceso importante, por lo menos en América del Norte, en la Unión Americana, como le quieran llamar, va a estar ocurriendo esta conmemoración a ¿cuánto, Samu? Son 10, 11, 12 años 22 ya. años. Ah, sí, cierto, 22 ya. Ya 22 ves, años. a mí me dicen hace una consola de hace 10 años y yo sigo Sí. pensando que es el Game Boy Color, ¿eh? Me cae. Sí, parece poco, ¿no? Pues prácticamente mi edad. Yo nací unos 3, no, Sí, 5 meses antes de lo que sucedió. no solo tú, todos. O sea, yo Ujú. ahorita soy de los que dicen, no, yo no quiero cumplir 20 pero ya voy a cumplir 27. Chale, qué feo es el Ujú. asunto. Sí, se siente feo. Pero Pero bueno. bueno, cuéntame, ¿qué onda con esta película? Que en español la conocemos como Las Torres Gemelas, pero en inglés está como World Trade Center. ¿Qué hay de esta película? ¿Con qué quieres iniciar platicando? Bueno, pues obviamente con su nombre, que hace clara referencia a pues lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001, el atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono. Y pues justamente esta película pues, se trata sobre el World Trade Center, sobre ese ataque, pero desde la vista de policías portuarios estadounidenses, o bueno, neoyorquinos, que fueron enviados a prácticamente a la zona del World Trade Center a ayudar. Concretamente la historia es de dos oficiales que quedaron enterrados en los escombros de las Torres Gemelas. Uno era Jimeno y el otro, recuérdame el nombre, pero se me fue. Pero eran justamente su historia empieza desde pues, su día normal, casi un poco similar a lo que luego nosotros contamos cuando fueron los sismos del 85, del 17, que casualmente todos esos días se inician como un día como cualquier otro y nada más en un instante cambia de repente y pues la película inicia así, ellos en su trabajo y de repente llega el llamado, ¿no? Y pues a fin de cuentas, aunque la película no muestra tan detalladamente, o bueno, sí muestra en ciertos aspectos lo que fue el ataque, la película se centra en qué pasó después, cuando cayeron las torres, ¿no? Entonces, Así es. A mí me sorprendió mucho encontrar esta película hace unos años. Esta es como la segunda o tercera vez que la veo. ujú, Y el del bombero, bueno, del policía portuario que tú hablas es John ujú, McLaughlin, no sé cómo pronunciar exactamente. Pero esta historia yo me esperaba, la verdad, otra cosa, por ejemplo, lo estamos platicando fuera del aire, lo estamos platicando mientras estamos pensando en esta nueva temporada. Vuelo 93 no es una película que también habla de ujú. estos sucesos desde otra perspectiva. Y yo me esperaba en su momento algo así cuando escuché esta película, porque pareciera chiste o no, esta película en el 2006 todavía estaba muy fresco este Exacto. asunto. O sea, Ujú, 2004 inicia esta invasión como resultado de esta petición incesante del presidente de Estados Unidos para mm. básicamente tomar venganza de lo que había ocurrido. Te estás confundiendo, porque Afganistán lo invadieron prácticamente al mes siguiente, ¿no? Lo que tú te refieres es a Irak. Sí, por eso, pero me refiero más Ah, que bueno. nada a la invasión de la persecución que hacen hacia Saddam, ¿no? Que se supone, Mm, ujú. digo, perdón, hacia ¿cómo se llama? Al líder de Bin Laden. Al-Qaeda, se me olvidó su nombre. Ay, que no Osama debo Bin decirlo Laden. aquí en Facebook, perdón. Ah, No digas nombres, nos banean, por eso bueno, nos banean. Este,
Bueno, a este grupo extremista no vamos a decir ni la otra Del- palabra ni nada de eso porque ya ven que Facebook luego está demasiado nena en ese aspecto, pero al barbón, dejémoslo así, es al esta barbón. persecución. Ajá, exacto. O sea, es esta persecución que Estados Unidos quiere a fuerzas vengarse de este hombre líder de ese grupo, pero a mí me sorprendió mucho, por lo menos hasta la mitad de la película, que sí nos muestran este día a día de lo que estaban viviendo las personas antes de este suceso, ¿no? Antes de que se dieran cuenta de lo que realmente estaba pasando, porque incluso a lo que es ¿cómo se llama? Este grupo de respuesta, que es el encargado de evitar los atentados y tratar de defender ¿cómo se llama? Espacios aéreos de Estados Unidos, que ahorita se me olvidó su nombre, ¿El es NORAD? Radam, Aram, no me acuerdo cómo El es NORAD. El no NORAD. me acuerdo la contracción. Si tú me puedes corregir en eso, estaría genial. Ajá, exacto, Norat. El NORAD. Es el que se supone debió haber respondido de manera inmediata y no tuvo la respuesta que esperaba el público, ¿no? Y que incluso pues, unos decían, no, es que le falló un motor, faltó un combustible, ¿no? No Ujú. estaban conscientes de lo que realmente estaba pasando y lo muestra la película. A mí me gusta esta forma normal, digámoslo, una persona cualquiera. Y lo que tú decías hace rato, ya nada más para aumentar en esta parte de la plática, creo que tienes toda la razón. Eh, mm, es de este momento, a mí me recordó también mucho al 17, a los escombros, a los edificios caídos, porque por ejemplo esta imagen que vamos a ver ahorita, que, que vamos a, que nos va a aparecer en un Ujú, momento, ujú. pues sí, es este recuerdo de tanto escombro que cayó por todos lados, edificios, los carros aplastados, pero aquí también tenemos el sentido de, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Muy bien plasmado, Ujú. ya lo repetí mucho, pero es que me gusta esa parte, ¿no? Está bien plasmada. Y ahora, ¿y cómo vamos a reaccionar? Eso es lo importante, creo yo, hasta este momento. No sé si quieras agregar tú algo más, Sam. Ah, pues sí, ¿no? Digo, en este aspecto que mencionas de la respuesta y qué es lo que sucedió temprano en la mañana ese día, hay que tener en cuenta que esto es 10 años de la caída de la Unión Soviética y de la Guerra Fría, bueno, el final de la Guerra Fría, y casi, y pues 60 años, o a punto de cumplir 60 años de el acontecimiento más importante hasta ese momento en Estados Unidos, que fue el ataque a Pearl Harbor. Hasta ese momento la mayoría bueno, el NORAD, el sistema de monitoreo aéreo estadounidense, estaba, hasta ese momento estaba atento a amenazas militares extranjeras, o sea, lanzamiento de misiles intercontinentales o aviones enemigos acercándose. No estaba siguiendo a aviones civiles, ¿no? Hasta ese momento a nadie se le había ocurrido usar un avión civil para atacar puntos estratégicos, ¿no? A lo máximo que llegaban era secuestro el avión y pido un rescate, ¿no? Pero a fin de cuentas esto cambió no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero, ¿no? Como bien dices, al principio todo el mundo pensaba que un accidente era lo más obvio. Digo, a fin de cuentas, un avión contra una torre en un edificio tan alto, pues se puede entender, ¿no? Y no era la primera vez que sucedía en Nueva York eso, ¿no? En el 45 igual un bombardero, un B-25 se estrelló contra, creo que era el Empire State, y pues igual fue un accidente, ¿no? Pero ya justo cuando creo que todos, seamos chicos o seamos grandes, sobre todo grandes si estaban conscientes en ese momento, recordarán la famosa imagen del segundo avión acercándose a la primera, digo, a la segunda torre, y ahí fue cuando todo el mundo dijo, esto ya no es un accidente, esto ya es un atentado, ¿no? Y es cuando en verdad empieza la confusión, porque ahora es como, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Y a fin de cuentas, ¿volverán a haber más ataques? Eso es como que la pregunta, ¿no? Y la película, en cierta medida, no lo demuestra al 100%, pero sí muestra esa confusión al principio, ¿no? De entran, o sea, ya que llegan a la zona del desastre y en el camino que van, pues dicen qué pasó, dicen es un accidente. Y ya cuando entran, de repente ven a unos bomberos, creo que ahorita vamos a poner la escena, ven a unos bomberos y les preguntan, ¿qué está pasando? Dicen, quién sabe, nosotros estábamos arriba en la uno o en la primera torre, pero dicen, ya nos dijeron que nos quieren mandar a la segunda torre.
Y pues se preguntan, pues, ¿qué pasó? Pero pues nadie sabe qué pasó. O sea, creo que la película transmite muy bien eso, ¿no? La confusión que hay en esos momentos de, de qué pasa. Yo me acuerdo, o sea, haciendo esta remembranza que tú preguntas, yo me acuerdo que estaba saliendo del kinder, creo, o algo, sí, del kinder. Yo me acuerdo que llegaba y me sentaba frente a la televisión a ver Canal 5, a ver Dragon Ball Z, todavía en esa época cuando era bello sentarse en el 5. Y ese día me acuerdo que llegué y toda mi familia estaba frente a la televisión y todos estaban asustados porque a cada rato estaba repitiéndose la noticia creo que era el 13 en ese momento, donde decían, pues que ocurrió esto en Estados Unidos y nadie sabe qué pasó. Y con el tiempo empezó a llegar más información y empezaron a decir, es que no solo fueron las torres, fue el Pentágono, es que también fue otro avión en Pensilvania, es que hubo otros intentos, ya no saben qué está pasando, el Estados Unidos cerró su espacio aéreo. Fue un caos completo a nivel mundial. Fue un impacto muy grande el que se dio en este momento con estos atentados y que creo que eso es una parte interesante, pero también creo que jugada a mi gusto de una forma muy patriótica estadounidense, o sea, eso sí lo podríamos como descartar. Lo que sí es el buen recurso es intentar rescatar esto de son personas comunes, o fueron personas comunes, ¿no? Se centra en dos, nosotros lo hemos estado reiterando, son dos personas, son dos policías portuarios, pero realmente fueron 24 personas las que lograron rescatar de las miles y miles de personas que estaban allá adentro trabajando. Parece ser que solo estas 24 personas logran sobrevivir y hay una frase de la película que es cierto y que yo me acuerdo que muchos lo estuvieron repitiendo durante un buen rato, incluso años después en libros, en series documentales lo decían, y toda la demás gente en dónde está, dónde quedó el resto de las personas, sus cuerpos, dónde están. Y muchos decían, es que el calor las evaporó. Hay una escena en la película, así posiblemente aquí necesite hacer nuestra bien llamada barra de alerta de spoilers, déjenla pongo, aguántenme tantito. ¿Por qué? Porque esta película, al final de cuentas, nos deja una justificación a una de las hipótesis de por qué se caen estas torres. Cuando le cae el acero en el brazo, no sé si tú te acuerdas, Samu, que incluso dice, ay, está muy caliente y se empiezan a disparar las balas. Es una justificación a una de estas teorías, que el calor fue tanto en las torres que estos primeros o los pisos más altos colapsaron debido a la temperatura. Yo quisiera preguntarte, ¿tú crees con lo que nos brinda la película o con lo que sabemos ya actualmente nosotros como historiadores, crees que realmente esta sea la hipótesis correcta? ¿O tú qué opinas de toda esa confusión que hubo? Porque no solo fue la Torre 1 y 2, también fue la Torre 5, que parece ser una hora y media después, corrígeme, termina colapsando también y también sepultando a mucha gente que estaba resguardada ahí. Bueno, sobre esto que mencionas, pues hay muchas teorías, ¿no? Hay quien dice que pues las derrumbaron prácticamente, yo la verdad no lo creo, porque a fin de cuentas, pues, miles de personas trabajaban ahí, ¿no? Y creo que alguien se hubiera dado cuenta de que hay alguien poniendo, que hay trabajadores de demolición o así, ¿no? La teoría más aceptada hasta cierto punto es eso del calor, y muchos dirán, pues, ¿por qué? Y pues hay que tener en cuenta que estos aviones iban cargados o sea, llenos de combustible, o sea, no estaban vacíos, no tenían poco combustible, estaban llenos de combustible. Y el combustible de aviones es muy inflamable. Muchos dicen no alcanza esa temperatura, pero también no tienen en cuenta que son edificios de oficinas, hay muchas cosas flamables. También ha habido varios documentales que han dicho que no había o las, ¿cómo se llaman? Las medidas de seguridad creadas en el edificio para evitar incendios ya no estaban en mejores condiciones, estaban obsoletas. Entonces también eso puede contribuir, ¿no? Y a fin de cuentas yo sí creo que se puede llegar a alcanzar una temperatura tan alta porque tienes combustible de avión, tienes los papeles de las oficinas, tienes quién sabe cuántas cosas de madera o flamables en ese edificio que
alimentan el fuego. Y también tengan en cuenta, el fuego está a una altura de casi... Las torres medían 500 metros. Pongamos de que los aviones chocaron entre los 250 para arriba. El viento te da de frente. El viento aviva el fuego. Entonces sí se puede generar el calor. Y por cuánto tiempo estuvieron ardiendo también contribuye a eso. Y el hecho de que muchos dicen, pues, o sea, cuando colapsa, o sea, una construcción grande depende de muchas cosas. Si una falla, todo lo demás falla. En el momento en que algo cede, algo importante, crítico cede, todo es cuesta abajo. Entonces, esa es la teoría que yo tengo, que sí se puede. No tengo la realidad absoluta, pero yo creo eso. Igual con lo del World Trade Center 7, fue el 7, no fue el 5. Hay estudios que dicen que debido a pues, todos los escombros que cayeron y también incendios que se generaron dentro del edificio, pues debilitaron la estructura lo suficiente para poder caer, ¿no? En ese derrumbe no murió nadie. De hecho, los propios bomberos dijeron, saquen a la gente de aquí porque este edificio corre el riesgo de caer, ¿no? Y algo que quiero tener en cuenta que tú lo dices, que mencionaste al inicio, son personas. La película sigue a personas, ¿no? Y pues sí, muchas veces se nos olvida que, pues sí, que prácticamente la mayoría de los que murieron en el World Trade Center no fueron civiles. Si bien sí hubo civiles que murieron, la mayoría fueron policías y fueron bomberos que estaban en las torres, ¿no? De hecho, no tengo el dato, pero sí se dice que ese fue uno de los días más pues, mortíferos para el departamento de bomberos de Nueva York. O sea, muchas compañías de bomberos fueron aniquiladas completamente, pero justamente ese sacrificio que hicieron logró salvar a civiles prácticamente, ¿no? Y la película lo retrata muy bien, o sea, vemos a los civiles huyendo, pero vemos a bomberos, policías entrando a ayudar, ¿no? Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tocamos un poco el patriotismo, digo, pues a fin de cuentas hasta cierto punto es necesario, porque pues sí o sea, no fue un ataque contra una ciudad, fue un ataque contra un país, ¿no? Y hasta cierto punto siento que no abusa tanto de ese patriotismo, ¿no? O sea, es como lo necesario, lo justo y lo necesario, ¿no? Claro. Mm, af- eh, no sé si haya alguien por ahí en el público, ya saben que nosotros les leemos los comentarios, les dejamos la respuesta. Esta modalidad en la que estamos iniciando esta nueva temporada es una forma un poquito distinta como lo estuvimos manejando anteriormente. No estamos completamente en vivo, estamos siendo un poquito pregrabados. Hay unos detallitos por ahí que esta primera emisión va a ir puliendo poco a poco, pero creo que tiene un punto muy importante, Samu, que eso es invitar aquí al público a ustedes qué piensan, ¿no? Porque lo dijo, no, nosotros no tenemos la verdad absoluta. Hay gente que incluso en el 2006, cuando sale esta película, se hace una serie también de un agente del FBI que estaba previendo que puedan atacar desde aviones civiles y nunca le hicieron caso, y después de estos atentados ya empezaron como a pensar en eso. Son cositas que a veces nos dejan como estas curiosidades. Si quieren comentar, si quieren dejar algo, ya saben, los estamos leyendo. Y en cuanto a lo que tú me decías de los muertos, los datos oficiales que tiene Estados Unidos y que tiene la documentación oficial de las fuerzas estadounidenses dicen que en el World Trade Center había 2.606 personas, de las cuales todas estas fallecieron, y 24 personas más quedaron en calidad de desaparecidas, jamás fueron encontradas, en teoría. ¿No? Nunca se supo qué les pasó a estas personas, Ujú. pero esa es la cantidad dentro de los edificios. Aparte, lo de los aviones, que fueron 92 en el vuelo 11, es decir, el primer impacto, y el segundo impacto fueron 65 personas las que iban en ese vuelo. Aparte, todas las demás víctimas del resto de ataques de ese día, porque les repito, fueron 3 puntos los que fueron atacados, y dan un total de aproximadamente
2.996 personas muertas y aparte los desaparecidos. Ujú. Entonces es un número bastante enorme. No, no podemos desdeñar, como lo decía Samuel, el apoyo de la gente, de los policías, de los bomberos que estaban en ese momento y que, créanme, yo mientras estaba viendo la película, tal vez sea un mal momento para decirlo, pero bendito sea septiembre, esperemos que toque madera. Cuando pasó lo del 17, yo me acuerdo que en los primeros puntos, cuando llegué yo a ser voluntario, la gente sí, o sea, cuando hay una catástrofe, la gente no sabe qué hacer, cómo reaccionar, eso sí es parte de la realidad. La gente cuando ve un accidente, cuando ve algún colapso, cuando ve alguna emergencia real, casi siempre se congela. Muy pocas personas saben reaccionar rápido. Y creo que la película muestra eso, ¿no? Los que saben reaccionar rápido, cómo intentan proteger al resto de personas, si es que tienen esta cualidad. Y Ujú. que cuando quedan atrapados los bomberos, ahí está la alerta de spoilers, ya saben, pues al final de cuentas nos deja esto, esta apertura, son seres humanos, o sea, al final de cuentas es Ujú. gente, no sabemos si van a vivir, si van a morir, si lo que sea. Nuestro instinto como seres humanos es sobrevivir, pero si tenemos el instinto de apoyar también es sobrevivir juntos. Y creo que entre estos dos hombres, entre estos dos policías que aparecen en la película, a mí me gustó mucho esta relación que tuvieron ellos dos, que es McLuhan y Jimeno. Creo que Ujú. esto de si tú mueres, yo muero, es parte de estos grupos de Ujú. rescate. Si alguien quiere comentar algo, es bienvenido en este aspecto, porque casi siempre es eso, ¿no? Saber trabajar con alguien a tu lado y si le pasa algo, saber que tienes que reaccionar en su momento también muy rápido. No sé si tú quieras agregar algo sobre estas reacciones de emergencia, Samu, porque yo diría eso, ¿no? Es una parte de la producción que se acerca muy bien a lo real y al momento de incertidumbre. ¿Tú qué dices? Pues sí, ¿no? Digo, a fin de cuentas, recuérdame el nombre del jefe, que el que interpreta a Nicolas Cage, que se me fue Magnussen creo que era. ¿McClooney? McClooney. De McClooney, McClooney, según yo es él... McClooney, no me acuerdo la pronunciación. Ajá, bueno, McClooney, o más fácil, si ven la película es Nicolas Cage. Su personaje, él era, de hecho la película lo dice, él fue director de emergencia, o bueno, estuvo trabajando en las emergencias para planear este, planes de respuesta en caso de una emergencia en el World Trade Center, ¿no? Entonces tiene experiencia y conoce el edificio, ¿no? Y lo vemos en esta parte cuando empieza a derrumbarse, cuando van a quedar atrapados, que les dice que corran al ducto del ascensor, ¿no? Porque sabe que es una zona muy fuerte. Y pues sí, digo, quedan algunos enterrados, algunos atrapados, pero a fin de cuentas están vivos y completos, ¿no? Digo, tú mencionaste del 19 de septiembre, sabes lo que hace un edificio cayéndose a un cuerpo humano, ¿no? A fin de cuentas, eso, eso también puede explicar el por qué muchas personas no se encontraron, ¿no? Y también mencionas esto de saber qué hacer, ¿no? Digo, a fin de cuentas, nadie está preparado para cualquier catástrofe, ¿no? O sea, puedes tener el entrenamiento, puedes tener los cursos, pero no estás preparado, te agarra de imprevisto. Lo que hace el entrenamiento, lo que hace un curso es te mantiene calmado, o sea, para saber qué hacer. Y en este caso lo muestran bien, o sea, McClooney, que era el que estaba a cargo y el que sabía qué hacer, se mantiene calmado y los guía a los demás para poder salvarse, ¿no? Y otro aspecto que mencionaste es esto de si Estados Unidos sabía o no de agente de FBI. Yo digo, va a sonar como contradictorio, pero yo digo que sí, pero no cuándo, no dónde y el cómo. O sea, algo que hay que tener en cuenta que tal vez Hollywood y las películas nos han mal acostumbrado es el hecho de que la CIA sepa algo no significa que sabe bien qué onda, ¿no? Y vuelvo un poco a lo de Pearl Harbor. Eh, eh, Ellos sabían que los iban a atacar, pero no sabían dónde, ni el cuándo. Entonces pasa lo que pasó el 7 de diciembre, ¿no? Aquí es lo mismo, puedes tener reportes, puedes tener informes de que pues, están planeando un ataque, pero no puedes prevenir, no puedes saber dónde. O sea, eso solo se puede en las películas, pero en la vida real solamente tienes ideas, son pistas, tienes que resolver el misterio, ¿no? Y muchas veces ya cuando tienes las pistas para resolverlo,
está cerca, pasa lo que, lo que tenga que pasar, ¿no? Al menos en este aspecto pues, fue eso, ¿no? Yo siento que sí se sabía, pero no a qué grado y no si era verdad, o si era verdad la información que tenían, ¿no? Porque eso también es un aspecto a tomar en cuenta. Eh, y pues a fin de cuentas pasa lo que pasa, ¿no? Y y incluso en la propia película es como de ver qué pasa. Digo, en ese momento ya existían los celulares, pero no a tal punto como está hoy. Pero era como de escucha la radio, escucha lo que dicen en la televisión, es ir viendo qué pasa. Entonces, es básicamente cuando pasa algo estás a ciegas. O sea, no sabes qué hacer y necesitas obtener la información y eso genera el pánico, ¿no? El pánico, la confusión, el miedo, y eso lo podemos notar también con las familias, que es algo bien interesante que nos marca la película, no podemos Ujú, olvidarnos de eso. Las ujú, familias están presentes de una forma real, o sea, cuando yo vi también esta parte del 17, me acuerdo que lo primero que hicimos muchos compañeros de la UAM fue inmediato le llamas a tu mamá, a tu papá, a todos los que ujú, conoces para saber si están bien. Y eso lo muestra muy bien la película, ¿no? Toda la gente pues marcándole desde el autobús, dile que vamos para allá, dile que... Eso es algo que ujú, también sí ocurre, pero hay una, digamos, limitante en estas escenas, que es, ya saben dónde están, tal vez, por ejemplo, en la escena del hospital, ya saben dónde están, ya saben que los están sacando, pero mientras es, estará bien o no estará bien. ujú, Y lo dice por ahí una de las señoras, también está esperando respuestas de uno de sus hijos, ¿no? Por lo menos que me digan si va a estar muy mal o va a estar bien, no que ujú, te digan, ahí viene. La esperanza es lo más difícil a veces en ese momento, ujú, pero también es lo único que a lo que te puedes aferrar. Y lo dice bien esa señora, ¿no? Que me digan que va a quedar sin una pierna, pero que le pueda yo volver a decir, lo siento, porque en la mañana le grité y se fue enojado. Esas ujú, son cosas que hay que como reapuntar, no sé tú qué digas, Samu, pero son de esas curiosidades y antes de pasarnos de lleno a esto de los casos, así como bien durante esos días del 11 de septiembre, me gustaría hablar un poquito de precisamente estas ideas o teorías de lo que pasó ujú, para poder llegar a eso, ¿no? El contexto rápido, la película ya vimos, ya hablamos de qué trata, por qué ujú, se dice, pero por qué se hace por estos atentados en específico. Y aquí esta imagen que estamos viendo, yo la rescato porque para mí es muy interesante ver dónde terminan los trenes de aterrizaje de los dos ujú, aviones. Ustedes observen cómo es que se estrellan los aviones. La Torre uno y la Torre 2 tienen impactos completamente distintos, pero ¿qué pasa? ujú, El tren de aterrizaje, por ejemplo, de la primera aeronave, terminan por lo menos 3 calles o 4 calles lejos de la zona de impacto. Y algunos escombros incluso caen sobre el 5. Eso es lo que ujú, dicen que causa el incendio en el edificio 5 y su colapso. ujú, Eso yo no lo voy a poner en duda porque no soy experto, tampoco soy de la CIA ni arquitecto ni ujú, nada, pero lo que sabemos en forma oficial es eso. Estos escombros causan ese incendio, colapsa tiempo después. ujú, Y en la torre, perdón, no, esta es la torre 2, ¿verdad? Sí, perdón. La torre uno es la que nos va a llevar al impacto también en la parte hacia atrás de los edificios, estos trenes de aterrizaje y ujú, donde se supone que ocurre todo este colapso, donde quedan los bomberos atrapados, donde ocurre esta historia de esta película, es la zona central, ¿no? La ujú, zona central que parece ser es una como especie de plaza, podríamos llamarlo, Samu, no sé ujú, si me estoy emocionando en ese ujú, aspecto, una explanada. y ahí es donde terminan encerrados. Ah, dime. Ah, no, pues sí, de hecho, si pueden buscar videos que existen de las torres, eh, era una plaza, o sea, es como, pues sí, es una plaza a nivel del suelo donde hay negocios, hay restaurantes, entonces, y de hecho algo que tiene Nueva York es que pues tiene muchos pasos subterráneos, ¿no? Entonces esa plaza, tengo entendido que tenía túneles por debajo para que la gente se moviera, ¿no? Entonces sí, cuando caen las torres no caen sobre sólido, porque también tengan en cuenta que Manhattan es una isla. Entonces, y nosotros que vivimos en Ciudad de México sabemos que a mucha humedad el tierra es blando, bueno, el suelo es blando, ¿no? Aquí pasó lo mismo. O sea, no cae sobre algo blando, cae sobre algo, digo, no cae sobre algo duro, cae sobre algo blando y se hunde. Entonces,
Y pues la imagen muestra muy bien esto bueno, ahí estamos viendo la imagen de los escombros, pero la imagen anterior mostraba muy bien cómo fueron los impactos y si nos damos cuenta son arriba, hasta, o bueno, más o menos de la mitad para arriba. El primero fue pues casi en los últimos pisos, el segundo fue más o menos a la mitad de la torre y es el daño que genera y también el hecho de que pues justamente las partes que más resisten son las más fuertes de un avión, que es el tren de aterrizaje y los motores. Y tengan en cuenta que un avión de pasajeros por lo general Creo que te vuela sirve. 900. Ah, este, Ahí está. ahí está. Un avión de pasajeros vuela en promedio 900 kilómetros por hora. En promedio. Pero se sabe que pueden llegar a velocidades más rápidas. Eh, la gente que recuerda dicen que los aviones iban muy, muy rápido. Y algunos expertos han estimado que incluso alcanzaron, tal vez no la velocidad del sonido, pero sí superar los 1000 kilómetros por hora. La velocidad del sonido creo que está en unos 1200, 1250 kilómetros por hora. Y los aviones entraron a mucha velocidad y esto también explica el por qué se desintegraron. O sea, por qué un avión se desintegra al chocar contra un edificio, ¿no? Lo hemos visto igual en accidentes aéreos, muchas veces el avión cae y dices, aquí están los restos del avión, pero no le ves forma. Es porque el impacto de un avión a esa velocidad pues, lo comprime. O sea, es como, no sé si han visto una prensa hidráulica, ponen una cosa, digamos, ligera, muy suave, lo comprime y parece y lo agarras y se está desintegrando, pasa más o menos lo mismo. O sea, los aviones no están hechos de un material duro, son de aluminio. Lo más duro es el tren de aterrizaje y los motores y las cajas negras, ¿no? Pero en sí todo lo demás es aluminio, Sí, justo. un metal muy suave. Y es que tienen que ser así, si no, no van a poder volar nunca. Eso creo que es algo importante y que a veces la gente no lo piensa, ¿no? Por ahí, no es un chiste, no es un chiste, no sé cómo lo quiera, espero no me banen por ahí. eh, pero, por ejemplo, estos casos de gente que piensa que la Tierra es plana, que sube ¿cómo se llama estos? Los niveles para comprobar que la Ujú. Tierra es plana y que el avión nunca se... No, o sea, su tecnología es tanta que permiten que la gente no sienta ni cuando están haciendo los ajustes para la curvatura de la Ujú. Tierra, ni la velocidad que están llevando. O sea, bien lo dice Samu, es enorme la velocidad y hay gente que decía, no, es que cuando se impacta el avión se ve que de inmediato se empieza a desaparecer, parece que incluso como si no existiera la torre, atraviesa de manera perfecta el avión. No, realmente lo que estamos viendo es como un sólido pasa a un estado Ujú. compacto en unos segundos. No puedes explicar con una cámara de aquel momento, o sea, estamos hablando Ajá. del 2001, entonces teníamos un Sony Ericsson a lo mucho y eso es la super Era tecnología de mucho. la época y tampoco sus cámaras no eran muchas, ¿no? De Entonces, hecho, explícate eso con la tecnología del momento, pues es muy, muy difícil. lo que mucha gente justamente dicen que, creo que llegué a escuchar una vez que decían que eran hologramas, ¿no? Y yo luego veo Ujú. las fotos, hay fotos muy detalladas, digo, tal vez la tecnología de video no estaba tan avanzada, pero la tecnología fotográfica, que llevaba casi 200 años existiendo, ya estaba muy avanzada y hay fotos muy claras donde se ve como la forma del impacto del avión. O sea, hay fotos donde de las zonas de impacto que se ven la forma en que el avión iba y coincide completamente con la forma de un avión, ¿no? De hecho, pues tomemos este de ejemplo. Aquí tengo uno. O sea, un avión más o menos de este tamaño, un poco más grande, digamos, a una gran velocidad es prácticamente un misil. Y chocas contra algo relativamente blando, que es un edificio, este, pues obviamente te vas a desintegrar, ¿no? Aunque sean blandos los dos a esa velocidad, se desintegra. Eh, y pues al fin de cuentas, también se incendió. O sea, también se incendia el combustible y eso derrite los componentes, ¿no? Digo, un ejemplo muy fácil es cuando un coche choca a una gran velocidad, cómo queda pues aplastado. O sea, dependiendo de dónde chocó, dependiendo de la zona, pero queda comprimido. Es más o menos igual. Son materiales muy ligeros a una velocidad muy grande
no lo puede soportar. Incluso un cuerpo humano no lo puede soportar. Digo, tocando un poco esto, algo que recuerda a mucha gente que estuvo ahí, esa gente saltando de los edificios. De hecho, la película lo toca un poco. Y pues a fin de cuentas muchas hay imágenes muy duras de justamente la misma plaza donde caía esa gente. Muchas veces los cuerpos no eran reconocibles, ¿no? O sea, se convertían en una masa de carne por justamente el impacto contra algo duro a una gran velocidad, ¿no? Y eso es muy, pues es física, es física prácticamente. Así es, uno no puede cuestionarse lo que está ocurriendo en estos momentos porque es una desesperación, pero también es, Ujú, pues al final de cuentas, lo que está pasando con los materiales que tenemos, las tecnologías ujú, que se tenían, las formas de captura, todo esto influye mucho para que de pronto haya gente que diga no y la teoría conspiratoria de que todo estuvo planeado. Esta imagen, estas dos imágenes, la primera que vamos a ver, que es la que decías hace rato, de cómo están los escombros, nos permite ver lo que muchos conspiranoicos dicen, es que miren, el centro de la torre está intacto. Sí, ujú. pues va a estar intacto porque es la zona más fuerte, pero no está del todo intacto. Observa cómo el calor sí influyó mucho en que el resto de la estructura básicamente desapareciera. Y no es cualquier estructura, podemos observarlo ahí. Estas columnas que parecen ser el recubrimiento del edificio, lo son, pero es Ujú. concreto. Y no es cualquier concreto, es un concreto vaciado, es decir, es una estructura sumamente pesada que cuando se viene abajo, pues, si tú lo has dicho, las prensas de que pronto tenemos en Facebook, sale el producto y lo aplastan tantito. Ah, espérame, Ujú. ¿por qué no me dices que no se ve? Ah, Ya se ve ahora creo sí. que todavía no, pero No te pues sí, preocupes. de hecho, la imagen, mucha gente se cuestiona eso, ¿por qué queda vacío el centro? Y es que tengan en cuenta que choca el avión y un avión es muy largo y los pisos son Ujú. relativamente pequeños. Entonces las alas entran y derrumban esos pisos, ¿no? Y por lo general en este tipo de estructuras, lo que sostiene la estructura no son los laterales, lo sostiene lo que hay en el centro. Entonces, en el momento en que colapsa, no colapsa desde afuera, colapsa desde adentro. Entonces, si colapsaron esos edificios, se debilita con el tiempo, se genera como un hoyo negro, por así decirse. En el momento en el que colapsa el de abajo, el de arriba ya no tiene suficiente resistencia para sostener todo lo que tiene, se cae como un castillo de naipes. De hecho, mucha gente se cuestiona por qué las torres se colapsaron, pero se cayeron rectas. Eso es también algo de que dicen de que controlado, que fue demolido controladamente. No, la altura del edificio, o sea, el edificio es una línea recta. Entonces, quítale esos soportes, esos pisos, el edificio se cae hacia abajo. O sea, se cae sobre sí mismo. Si hubiera sido a nivel de suelo, posiblemente sí hubiera sucedido esto que mencionan, de que el edificio se hubiera caído de lado. Pero aquí no, o sea, esto pasa en edificios muy grandes, los bomberos lo saben. Si alguien es bombero y si alguien es arquitecto podría decírnoslo. En edificios grandes, altos, más o menos, pues sí, eh, torres, por así decirse, si es a nivel de suelo, pues sí hay más riesgo de que colapse hacia un lado o hacia el otro. Pero si es a nivel de altura, hacia grandes alturas, el riesgo es de que caiga hacia abajo. Justamente por esto, porque todos los soportes están en el centro. En el momento en el que colapse uno, todo lo demás colapsa. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el temblor, ¿no? Muchas veces algunos edificios quedan como sándwich y son edificios grandes, que son altos, o sea, son edificios altos. Entonces es por eso que muchas veces bueno, es por eso que quedó así el World Trade Center, porque cayó sobre sí mismo. Y esta es una foto de la zona cero que para empezar a cerrar este programa quiero colocar y que quiero que veamos, porque justamente en la forma en la que colapsan es la forma en la que el daño en esta zona se observa. Esto es una foto tomada por la Fuerza Aérea Estadounidense Ujú, después del suceso. Aquí podemos observar cómo es que este colapso no solo terminó con las dos torres que están en el centro, estos cuadrados ahí los observan, sino también los edificios aledaños, porque bien lo dijo Samu ahorita, el concreto de una u otra forma tiene que salir
aún con Ujú, todo el peso que tiene. ¿Y cómo lo hace? Pues hacia los lados y en la parte de abajo. Entonces ahí están los daños que se recibieron, los daños que más adelante en la película incluso nos permite ver. El primer colapso, es decir, donde estaban ellos, es lo que los entierra. El segundo ujú, es este momento en el que pues no saben qué está pasando y termina muriendo uno de los sobrevivientes. Y el último ujú, colapso es donde sienten que ya es el momento en el que ellos van a morir, ¿no? Ya se están ujú, despidiendo incluso, pero es esto, cómo los daños van a circundar, creo que es la palabra correcta en este momento, circundar toda la zona para terminar afectándola de la forma en la que lo afectó. sí, de Y hecho, yo quisiera terminar, no sé si tú quieres que te pase otra imagen, Samu, ya sabes, tú pídela, no ah, pasa nada. Ve, espérame tantito. ajá, Hay una escena, bueno, no una escena, más bien una foto que vamos a ah, observar en este momento, que es una toma casi satelital, bueno, no casi, es ujú, más bien satelital, de cómo el daño fue observado incluso hasta en el espacio. Y en ese ujú, momento es también algo muy importante porque Estados Unidos, debido a los ataques, cierra el espacio aéreo estadounidense y este cierre dura 6 días. Es la primera ujú, vez que vamos a observar cómo la afectación de las aeronaves en el mundo es realmente enorme. ¿Por qué? Porque durante estos días se registraron cambios de clima, nevadas en zonas donde no nevaba o sequías en zonas donde era completamente húmedo. Cambió un poco este clima estadounidense común. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el combustible de aviones influye mucho en cómo se va a desarrollar la ujú, climatología actual. Y eso solo fue en Estados Unidos. Si lo moviéramos a un nivel mundial, tendríamos otros cambios también muy importantes. ¿Y qué otra cosa tenemos a partir de estos atentados? Nosotros ya podemos verlo, si ustedes o alguien de ustedes ha viajado en avión, hay una ujú, puerta en la cabina que creo que ya es muy común en series y películas de cuando alguien se levanta y quiere acercarse a los aviones. Antes de este año no existían, a partir de ese momento ya existen. ¿Para qué? Para evitar justamente lo que pasó con estos individuos, estos extremistas islámicos, que pues de manera muy sencilla y con un cúter se acercaron a la ujú, cabina y desvivieron, por decirlo ujú, políticamente correcto, a los perfecto. pilotos y copilotos y tomaron el control de la aeronave, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué? No, pues sí, justamente eso que dices. Justamente hubo un cambio total en la forma en que se vuela y en que se viaja. O sea, hasta ese momento lo más, pues sí había habido secuestros, pero pues eran secuestros que terminaban bien, entre comillas, ¿no? Y muchos dirán, ¿y por qué no lo arreglaron antes, ¿no? ¿Por qué no hicieron medidas de seguridad? Porque no había, si no ves, no se veía un riesgo como tal al avión, o no existía esta concepción de que, voy a estrellar un avión contra un edificio, ¿no? Lo que más, pues, digamos, feo que llegó a pasar fue un atentado a un vuelo de Panam, que fue una bomba que explotó, pero eso fue en los ochentas y fue una bomba. Entonces pusieron medidas de seguridad para observar el equipaje, ¿no? Pero justamente aquí es como lo que dices. Sí existían esas puertas, pero la gran diferencia es que no estaban blindadas, o bueno, no estaban aseguradas. Cualquiera podía entrar y las podía abrir. De hecho, antes era muy común que al final o incluso en el vuelo podías decirle a la azafata, oye, ¿puedo ir a ver al piloto o algo así? Te decían, sí, no hay problema. Y de hecho, ahorita ya no se puede, o sea, ahorita ya no puedes, incluso cuando están en tierra, no puedes ir a la cabina del piloto. O sea, yo todavía me acuerdo que fue unos 5 años después del atentado, que viajé en avión a Huatulco. Digamos que era como no era un vuelo tan importante, ya cuando aterrizamos, pues los pilotos nos dejaron entrar bueno, asomarnos a la cabina, pero no te dejan entrar como tal. Pero ya a partir de ese momento ya es como de, no pueden entrar, si han viajado en avión o pues antes de entrar a la terminal, por así decirse, donde vas a esperar, te tienen que quitar zapatos, o en algunas cosas te quitan los zapatos, te tienes que quitar cinturón, todo lo metálico, tu equipaje de mano lo analizan y si ven algo raro, pues te tienen que chequear, ¿no? Y pues cambió todo y como dices, fue la primera vez que
los aviones se quedaron en tierra y solo volaban creo que aviones de la Fuerza Aérea. Entonces, como tú dices, el combustible de avión es muy potente, mueve aviones, ¿no? Son ligeros para la aviación, pero son pesados en cuanto a una persona, ¿no? Pues todo lo que involucra esto, ¿no? O sea, la aviación no solo es voy a viajar, no, es economía, pues conexiones, o sea, no solo es trasladar personas, es trasladar mercancías, son pérdidas económicas, son ganancias económicas. Y en un mundo tan interconectado como el que tenemos hoy en día, eso es muy impensable. Digo, tan solo ahorita con lo que está sucediendo en Ucrania, las aerolíneas tuvieron que rehusar las viejas rutas de la Guerra Fría para evitar territorio ruso y son pérdidas y alarga los viajes. Entonces, el sector de aviación es uno muy sensible en cuanto a todo, ¿no? No solo es un método de viajar, ¿no? Es un medio de comunicación. Entonces, yo cerraría con eso. Así es, un medio que ha unido naciones. Ah, ok, sí, está bien. Ha unido naciones enteras, ha tenido un contacto a nivel mundial de una forma mucho más rápida. Antes no podías pensar en ir de un país a otro en unas horas. Eran Ujú, muchísimo tiempo el que de traslado, el de poder estar viajando, incluso a veces eran meses en los transatlánticos ujú, y ahora son unas cuantas horas. Eso ha apoyado mucho la economía y la forma de concebir el mundo actual. Por ujú, eso hablamos de una interconexión. El Internet fue otra suma también muy importante y que en este momento, a partir del 2001, también se vuelve una parte importante del cómo conocer y reconocer lo que es nuestro alrededor. Pero al final de cuentas, pues estos atentados nos trajeron estos cambios, para bien o para mal son cambios, acomodos. Al final de cuentas no podemos negar que Estados Unidos es una potencia y ujú, pues ha tenido un impacto mundial estos sucesos que ocurrieron y que van a seguir pues haciendo pensar a la gente infinidad de cosas, desde las teorías conspirativas hasta que el propio Estado estadounidense pensó y llevó a cabo los atentados o que Al Qaeda ujú. nunca existió o que shalala, 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 muchas cosas que están ya en la percepción de cada uno, pero lo que sí podemos decir es que ocurrieron. Ahí están las fotografías, los videos, están los testimonios, ocurrió, sea como sea, haya sido como haya sido, ocurrió. Y lo que ocurrió también fue que estas personas que nos aparecen en la película, el capitán, bueno, sí es capitán, ¿no? El capitán y el sargento Sargento. terminan pues, sobreviviendo Ujú, por mera suerte, como le quieran llamar, pero sobreviven y nos termina diciendo esto, ¿no? Al final de cuentas es en memoria de esas personas, no pienses tanto en los nacionalismos o lo que sea. ujú, Ha pasado en películas también, por ejemplo, nuestro próximo recuerdo mexicano, hablando de también tragedias del 19 de septiembre, ujú, cuando sale la película de 85, de memoria del ujú, 85, pues, también es como recordar a estas personas que murieron. No es ¿para qué fue? ¿Por qué se hizo? No, no, no. ujú. ¿Quiénes son los que lo sufrieron? ¿Quiénes son los que nos dejaron en ese momento? ¿No? Algo Sí. que quieras agregar para terminar de cerrar. No, pues básicamente lo mismo. O sea, muchas veces decimos, son acontecimientos históricos. Pero sí, pero algo que tiene la historia es estudias a las personas. Y pues en este caso es algo muy, al menos para mí, sí lo siento un poco personal. Tal vez estaba muy bebé, o sea, tenía 5 meses, pero ver las imágenes y en cierta forma sientes que no es tan lejano. Porque algo que tiene esto es Así que es. muchas imágenes son a color. Y ves la moda de la gente, si bien ha cambiado Ujú. en ciertos aspectos, puedes todavía sentir que tienes una conexión con esos tiempos, ¿no? O sea, todavía tú tal vez llegaste a usar esa moda en ese momento, tal un poco después, te sientes cercano, sientes que no fue hace mucho y ves las personas de una forma tan cercana, o sea, no de una forma lejana, por ejemplo, como en la Segunda Guerra Mundial que pues ves las imágenes a blanco y negro, pero pues justamente no es o sea, o hay imágenes cercanas de los soldados, pero no están tan nítidas.
no te sientes tan apegado, pero aquí sí, o sea, ves a la gente llorar, ves a la gente correr, escuchas a veces el sonido del propio avión estrellándose, del edificio cayendo, y eso genera que empatía. Y algo que luego no me gusta un poco con estas teorías de conspiración es que obvian el componente humano y hasta cierto punto niegan o desprecian estas muertes, ¿no? Porque a fin de cuentas no fueron muertes militares, fueron muertes civiles. Digo, muchos dirán, pues son policías y bomberos, pero a fin de cuentas son civiles, ¿no? O sea, no debían haber muerto de esa forma, ¿no? Un bombero no debió haber muerto de una forma tan horrible en un atentado. O sea, debió haber, no digo debió haber muerto, pero pues pudo haber fallecido en un incendio accidental o así, ¿no? Pero no de esa forma. Entonces, creo que hay que recordar eso, que no solo es un hecho histórico, también es incluso algo personal hasta cierto punto, ¿no? Igual que el 19 de septiembre, ¿no? Que pierdes a un familiar y pasan los años y lo estudias en la escuela o tus hijos lo estudian en la escuela. Entonces, no, pues yo lo viví, o sea, para mí no es un hecho histórico, o sea, para mí es una vivencia, ¿no? Entonces es eso. Así es. Así es, Samu, tienes toda la razón y pues con esto creo que podemos bueno, vamos a cerrar el programa con esta reflexión que tú nos dejas. Es cierto, al final de cuentas somos humanos, ¿no? Y no podemos Ujú, desperdiciar o denegar esa parte de pérdida humana. ujú. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. He de terminar porque ya saben que el tiempo nos come siempre. Agradecemos mucho que estén de vuelta con nosotros. Para, para todo el equipo de HPT Historia por Todos es un gusto y con este primer programa yo quiero dar la noticia, a ver si no me regaña la profesora Samu, pero yo lo voy a decir, ¿no? Ya es el momento, ya que lo Dilo, sepa todo dilo, el dilo. mundo. Afortunadamente, este momento nos llegó. HPT ya oficialmente es un servicio social de la UAM Iztapalapa. Entonces, compas de historia que nos lleguen a ver, que estén aquí pasando a ver qué onda con estos vatos que están hablando de quién sabe qué, pues HPT ya está abierto como servicio social. Vengan a hacer su servicio social con nosotros, a crear contenido, a difundir historia, a difundir Ujú. psicología social, que también está abierto para ustedes. Vengan, creen, difundamos, démosle voz a todas estas cosas que a veces pues Ujú. la gente dice, ay, qué aburrido recordar historia. Pues nosotros sabemos que no, que hay cosas Ujú. muy interesantes y por eso también decidimos volver con Husmeando y Derrumbando. Traemos muchas cosas muy interesantes de todas las temáticas, no nada más bélico. Ahorita nos tocó acercarnos a este tema por el día, ¿no? Es un día Sí. complicado, complicadito para toda la comunidad americana, no voy a decir latinoamericana ni estadounidenses, americana, hablando de continente, porque también en Ujú. Chile ocurre algo, pero eso Ah, es sí. lo que tenemos que recordar, ¿no? Muchas cosas de qué hablar. Y Samu, ya que ya me extendí, te toca hablar. ¿Qué nos toca la próxima semana? Invita al público. Pues la próxima semana, como saben, aquí en México, no solo es ponerse pedo porque sí, sino es recordar pues cuando nuestro país hizo independiente de España, el país odiado ahorita por nuestro presidente, pero vamos a analizar una película que es básicamente sobre Miguel Hidalgo, pero no de la forma en que nos han enseñado siempre, que por algo que no me gusta, y por no me gusta luego mucho de la historia de México, o meterme en la historia de México, es que está muy mitificada. Entonces esta película que vamos a tratar es sobre Miguel Hidalgo, pero de una forma hasta cierto punto más humana, más real. Entonces, si quieren acercarse, ahorita no me recuerdo bien el nombre, tú lo puedes recordar. Si quieren acercarse, si quieren venir aquí a este programa con nosotros a comentarla y dar su opinión, están completamente invitados. Nada más mándenos mensajito o correo. Las redes aparecen siempre en la descripción. Entonces, si quieren acompañarnos, pues ya, ahorita que les diga Luis la película, pues ya pueden estar aquí y lo comentamos. Así es, Hidalgo, la historia jamás contada, es la película de la que vamos a estar tocando, entonces échenle un ojito si quieren platicar con nosotros, vengan, mándenos mensaje. La próxima semana nos estamos viendo, es momento de despedirnos. Muchas gracias, Samu, por estar conmigo otra vez en otra emisión, en una nueva temporada. Igual, igual. Aquí vamos a estar. Pues nada, a darle más con todo lo Bueno, que pues queda de año. así es, estaremos por acá.
Así es, con todo, y pues nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ujú. Esto ha sido Smiendo y Derrumbando de HPT Historia por Todos, y pues formamos parte de la UAM Iztapalapa. Nosotros por acá seguiremos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.